Muy buen día, hermanos y hermanas. Qué gozo haber llegado al final de una semana más en que hemos venido caminando juntos en estudiar la palabra del Señor. Hemos venido exponiéndonos a su palabra. Salmos 119, 130 nos dice que la exposición a la palabra del Señor nos alumbra y que trae entendimiento a los sencillos. Y yo creo que hemos podido experimentar esto. Aquello que antes no entendíamos, ahora ha venido a ser un faro en nuestras vidas, ha venido a ser un ejemplo y una guía hacia dónde debemos dirigir nuestras vidas. Y yo se los aseguro que si regresamos a estudiar aún los capítulos que ya hemos visto, hemos de poder encontrar mucho más. Hemos de poder entender muchas más cosas y hemos de poder aplicar aún mucho más de lo que aquí pudimos estudiar juntos. Porque la palabra del Señor es siempre viva y siempre va a traer una revelación de acuerdo al proceso que nosotros estamos atravesando en esa progresiva transformación que la palabra debe de provocar en nosotros. En Génesis 33, Jacob, habíamos visto anteriormente que Jacob se dirige a la tierra que Dios le indica, la tierra de Canaán, de donde él había salido huyendo y ahora venía huyendo de la tierra de Padán Arán, de Arán, en donde estaba su suegro, para quien él ya no le era grato, porque Jacob había prosperado muchísimo. Entonces vemos aquí que regresa al lugar de donde él había salido por temor que su hermano cobrara venganza y lo matase. ¿Por qué? Porque él a través de engaños y artimañas se había quedado con la primogenitura de su hermano Esaú y también con su bendición. Entonces, él está regresando a este lugar con mucho temor. Ahora ya no viene solo, viene con su familia, con sus hijos, con todos sus bienes materiales, sus ganados. Pero él viene tratando de arreglar la situación y en una manera de pedirle perdón a su hermano Esaú, ha enviado diferentes manadas de ganado para que Esaú pudiese perdonarle, y entre ese ganado pues enviaba ovejas, cabros, carneros y lo hizo de modo que cuando Esaú lo encontrase a él, tuviera su corazón aplacado, si a un caso en su corazón estaba la ira o el deseo de venganza. Pero en ese momento recordemos que él tiene el encuentro con este varón y este varón era un ser celestial que en realidad era una prefiguración de Cristo, en la que Jacob estaba resistiendo el rendirse totalmente a la autoridad de Dios, pero era necesario que él pudiera rendirse al Señor. Era necesario para lo que estaba por venir. Era necesario que su carácter pudiera ser un carácter firme, un carácter dependiente totalmente del Señor y no dependiente de todas las artimañas y de todo lo que había solido dirigir el corazón de Jacob hasta este momento. Todas esas incidencias y relaciones humanas que estaban caracterizadas por la premeditación, por el ingenio de Jacob, por su astucia, por el engaño. Pero
era necesario tener ese encuentro con Dios en el cual esa lucha, de esa lucha saliese Jacob como vencedor, pero no como vencedor porque él venció a Dios, jamás. Eso no puede ser, sino como vencedor porque él se rindió a Dios. Cuando nosotros nos rendimos al Señor, nosotros somos victoriosos y somos vencedores. Cuando estamos del lado de Dios, somos mayoría. Así que venía Jacob de tener ese encuentro con el Señor, en el cual en ese lugar él llamó Peniel porque dijo: vi a Dios cara a cara y me fue librada mi alma. Peniel significa rostro de Dios. Así que Jacob venía de tener ese encuentro con el Señor, de tener esa confianza que Dios estaba con él, de ser sometido a la voluntad del Señor. Y es más, hasta en ese encuentro él había tenido una afección física en la cual se descoyuntó el muslo, como una muestra y como un símbolo que él siempre recordara que su dependencia era de Dios, que no se volviera a plantar firme en sus propias convicciones o en su propio pensar o en sus propias ideas, sino que su dependencia fuese totalmente de Dios. Así que ahora Jacob cojeaba y dice que viendo de lejos, él vio que venía Esaú y venía con 400 hombres con él. Así que aún ahora él no estaba seguro con qué intenciones venía Esaú. Y inmediatamente lo que hace es que reparte a sus hijos con las madres que les correspondía, y pone a sus siervas delante con los niños, luego a Lea y los niños y por último a Raquel. Y dice que pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a donde su hermano. ¿Qué pasó aquí? Aquel Jacob que habíamos conocido, aquel Jacob orgulloso, aquel Jacob que las cosas se debían hacer como él deseaba, ahora se está inclinando ante su hermano, y no una vez, sino 7 veces. ¿Saben que esa manera de inclinarse 7 veces solo se hacía cuando era delante de un rey? Así que en este momento Jacob estaba indicándole a Esaú que él era siervo y que estaba dándole a Esaú la posición de un rey delante de él. Cuando Esaú lo vio, dice la palabra que corrió a su encuentro, le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¡Qué hermosa reconciliación! Y Esaú fue el que corrió. Jacob estaba haciendo sus gestos o sus movimientos que mostraban que estaba arrepentido y que le estaban de alguna manera diciendo a Esaú: perdóname. Perdóname. El perdón, saben, no es fácil, pero el perdón es necesario. Es necesario tanto para el que se siente ofendido como para el que hizo la ofensa, poder recibir ese perdón. La reconciliación va mucho más allá del perdón. Y en este momento se estaba dando una reconciliación entre Esaú y Jacob. Jacob tenía una actitud diferente. Jacob se había rendido al Señor y aquí está demostrando que está siendo un hombre nuevo. Está mostrando que ahora la fe está controlando su conducta. Había habido un cambio, había habido una transformación en ese lugar llamado Peniel. Esaú corre a su encuentro. Este encuentro fue un encuentro exitoso. No se disipa ese temor que pudiese haber sido, que se pudiese haber dado esa venganza por parte de Esaú.
Así que aquí vemos que Dios no solo había trabajado en el corazón de Jacob, sino que también había trabajado en el corazón de Esaú. Cuando Jacob había orado pidiéndole al Señor acerca de este encuentro, cuando él había orado de que tenía mucho temor, él había expuesto al Señor que tenía temor y le había pedido que lo librara de la mano de su hermano, de la mano de Esaú. Le dijo: porque le temo, no venga y me hiera. Dios definitivamente había trabajado en el corazón de ambos. Muchas veces nosotros cuando oramos, nosotros no nos damos cuenta en ese momento qué son los movimientos que Dios está haciendo, las piezas que Él está moviendo, el corazón que Él está apaciguando o las ideas que Él está poniendo en las demás personas. Nosotros debemos de valorar la oración, porque mientras nosotros estamos orando, si esta oración es de acuerdo a la voluntad de Dios, tengamos por seguro que Dios está actuando. Dios estaba actuando en el corazón de Esaú. Y quizás no eran ni necesarias todas esas manadas que Jacob había enviado de animales, de ganados, para ser presentados delante de Esaú, porque ya el corazón de Esaú estaba rendido ante lo que Dios estaba poniendo, que era amor por su hermano y perdón por todo lo que él había hecho. Esaú se había desarraigado de esa amargura, de haber perdido su primogenitura y la bendición. Y Esaú había sido bendecido también. Él había prosperado muchísimo, así que no tenía por qué estar todavía guardando esa amargura contra su hermano. Aquí vemos entonces esa hermosa reconciliación, esa sanidad que trae el perdón, y vemos que hay una transformación en ambos. Jacob le presenta, Esaú le pregunta de que ¿por qué fueron todos esos presentes? ¿Qué era lo que estaba esperando Jacob ante todo esos encuentros que había tenido con manadas y con personas y siervos? Y Jacob le dice: toma estos regalos, son para ti, son un presente. Y Esaú le dice: no, quédate con ellos, son tuyos. Yo he sido bendecido también. Yo también tengo mis riquezas y quédate con ellas. Pero Jacob insiste en que los reciba, y esto es algo hermoso porque se nos muestra que antes había una rivalidad entre ellos por ver quién tenía más, por ver quién se quedaba con la mejor parte, tratando de obtener algo el uno del otro. Pero ahora había una relación de respeto, una relación de no tomar lo del uno del otro. Así que sí, estos 20 años de separación habían causado una transformación en ambos, y no tenía comparación esta bendición que Dios le estaba proporcionando a Jacob con todas las riquezas que le había dado. Y por eso fue que Jacob le dijo: toma estos regalos que te ofrezco. Ya no eran por congraciarse con su hermano, ahora eran en señal de gratitud por haber sido recibido con ese abrazo, con ese beso y con ese llanto por parte de su hermano. Así que sí, Esaú tomó esos presentes, todos esos bienes materiales, y era ganado que iba a venir a serle de mucha utilidad, ¿verdad? Ganado lanar y vacuno. Y le dice a Esaú: ven, vamos a casa. Y Jacob le dice: no puedo ir a tu ritmo, no quiero atrasarte, porque yo voy con niños y voy con
con crías del ganado, así que tengo que ir a un paso bien lento. Y me encanta la manera como Esaú, ejerciendo esa posición de hermano protector, le dice, bueno, te voy a dejar aparte de mis personas para que te protejan. El ir en caravana en esos tiempos a través del desierto no debe de haber sido algo tan seguro. Podían haber muchas tribus o muchas otras personas que quisieran quedarse, especialmente con las riquezas que veían que Jacob traía. Pero Jacob, su confianza, después de todo lo que había pasado, estaba fortalecida en el Señor. Y le dice, no te preocupes, no es necesario. Y prosiguen ambos su camino. Esaú se regresa a su lugar, y que era allí en el valle de Edom, en Seir. Así que Esaú regresa y Jacob sigue caminando y sigue avanzando hasta la ciudad de Siquem, en un lugar llamado Sucot. Esta es una hermosa historia que nos muestra que finalmente Jacob tuvo un tiempo de paz, finalmente tenía paz, finalmente estaba alivianada su alma al haber tenido ese encuentro con su hermano, al haber recibido el abrazo de su hermano y finalmente saber que ya no tenía que temer por esa división familiar, por esa amenaza de su hermano, sino que su relación se había restablecido. Dios había controlado todo este proceso, porque si Jacob hubiese continuado con su manera de ser, quizás lo que Jacob hubiese encontrado muy pronto era la muerte. Jacob comprobaba en este momento que Dios era quien había dirigido su vida, quien lo había protegido, quien le había dado sus esposas, las generaciones por venir, los hijos, y quien le había dado todas esas riquezas. Él se había ido de ahí, de esta tierra, solo con su cayado, y ahora regresaba con toda una prole, regresaba con riquezas, por lo cual Jacob vino a este lugar. Dice en Génesis 33, 17, y Jacob fue a Sucot y edificó ahí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y allí, en este lugar, compró parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem. O sea que había un Siquem que era un lugar, pero también había un Siquem que era una persona. Y él se compró un campo allí, en este lugar de Siquem, de parte de Hamor, que era el padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó El Elohe Israel, que significa Él es Dios de Israel. Dios es el Dios de Israel. Finalmente Él estaba admitiendo por medio de su nombre, del nombre que había sido cambiado en ese encuentro con el varón de Dios, Él estaba confirmando y creyendo que él verdaderamente ya no era Jacob el engañoso, ya no era Jacob el que hacía trampa, sino que era Jacob el que estaba rendido a Dios, el que luchó con Dios, el que ya no pudo resistir a Dios. Ese es su nombre. Y reconocía que estaba bajo sujeción total de Dios. ¿Saben una cosa, mis hermanos y mis hermanas? La única manera que nosotros podemos ser transformados totalmente
es en la presencia del Señor. Es a través de ese encuentro poderoso como el que tuvo Jacob, en donde ya nuestros corazones ya no luchen por resistirlo a Él, sino que más bien con esas fuerzas y con esa misma entereza y solicitud que muchas veces presentamos rebeldía ante Dios, con esa misma fuerza nosotros nos rindamos a Él. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Jacob vio a Dios cara a cara. En esa lucha, en esa resistencia, él vio a Dios y llamó ese lugar Peniel, que significa el rostro de Dios. Nosotros, dice su palabra, a través de su palabra, nosotros podemos ver el rostro de Dios. Esto que estamos haciendo, estudiando las Escrituras, lo que estamos haciendo es viendo el rostro de Dios. Y al ver el rostro de Dios, nosotros somos transformados de gloria en gloria en esa misma imagen. El propósito que nosotros estemos estudiando su palabra es que lo veamos a Él, es que veamos su imagen y que seamos transformados a esa imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Así que mis amados hermanos y hermanas, prosigamos en descubrir cada detalle del rostro de Dios, de esa imagen, porque fuimos creados a su imagen y semejanza, pero por el pecado y por la distancia que hemos tenido de Él, es como que no hemos podido verle. No ha sido esa imagen de Dios, ha sido borrosa a nuestro entendimiento. Pero al estudiar las Escrituras y al abrir nuestro corazón al Señor, lo que sucede es que el Espíritu de Dios nos esclarece la visión y podemos ver a Dios. Mientras leemos su palabra, se ilumina en nosotros el entendimiento y podemos distinguir esa imagen del Señor y podemos nosotros ser transformados a esa imagen. Así que, mis amados, esta es la aplicación de esta palabra. La palabra es viva, es eficaz, es vigente. Jacob estuvo en esta tierra muchísimos años atrás, pero la palabra acerca de él, la palabra dada a él, está vigente en nuestras vidas el día de hoy. Y por ello, nosotros debemos de escudriñar, de meditar en ella y de aplicarla a nuestras vidas. Que Dios les bendiga, les amo muchísimo en el Señor.